les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quién es? Pues, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón en este momento, Señor, que tú dirijas cada palabra, Señor, que tu siervo va a hablar en esta mañana, Señor, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el trigo crece con la cizaña. Yo estoy hablando aquí de la Iglesia Universal del Señor. Hermanos, mientras estemos nosotros aquí en este mundo, no hay iglesia perfecta cuando el Señor nos llame a su santa presencia. Mientras tanto, hermanos, van a haber dificultades, problemas, hermanos, pero la diferencia está en cómo vamos nosotros a tratar con el problema, con la dificultad. Y nos damos cuenta, hermanos, a través de la historia bíblica, el Señor Jesucristo llamó a ¿cuántos discípulos? A 12. Uno lo traicionó, otro lo negó y otro dudó de él. ¿Quién lo traicionó? Judas. ¿Quién lo negó? ¿Y quién dudó de él? Tomás. Démonos cuenta, 3 de 12, ¿qué porcentaje es? El 25%. El 25%. ¿Ustedes saben qué es un apóstol? Un apóstol es un siervo de Dios que va de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, levantando iglesias, dejando líderes. Eso es lo que hace un apóstol. Es uno de los 5 ministerios que nos habla la palabra del Señor en el libro de Efesios. Y este apóstol era un siervo ungido. Ahí está, hermanos, la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Este es el apóstol Pablo. ¿Qué hacía él? Dejaba allí a sus iglesias con líderes. Después de haber pasado 1 año y medio, 2 años, iba a otra ciudad: Tesalónica, Roma, Filipos, Galacia, etc. Y luego les mandaba cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Esas son las epístolas que tenemos nosotros. ¿Eran iglesias perfectas? No, absolutamente no. Y vamos a ver un poquito de eso por lo que atravesó este siervo de Dios. Vamos a ir y mire cómo se dirige él a estas iglesias, hermanos. Él no estuvo muy suave, él les hablaba de frente. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Amén. De manera que yo, hermanos, les den cuenta, le está hablando a los hermanos, a la iglesia. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Quiénes somos los espirituales? Los que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los carnales? Los que con sus miembros están sirviendo al pecado, como dice la palabra de Dios. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Yo pienso que les está hablando muy claramente. Y esta es una iglesia, hermanos, con dones, una iglesia ungida, una iglesia que vio milagros. Estamos hablando nosotros aquí de algo supremamente serio que pasaba en esta iglesia de la ciudad de Corinto. Esta carta es a los corintios, los habitantes de la ciudad de Corinto. Más adelantico vamos a 1 Corintios 6, ahí volteen la hoja nada más, y vamos a leer del 7 al 9. A la misma iglesia, y escogí 2 nada más, hermanos, 2 iglesias nada más. La carta a los Corintios y la carta a los Gálatas. La iglesia que está en Corinto y la iglesia que está en Galacia. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, hermanos, esto que estamos nosotros leyendo en el versículo 8, donde dice: cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. Cuando se comete esto, se comete una injusticia, y esto es lo que dice la palabra del Señor como resultado de eso. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos eran problemas en la iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente el papá se casó otra vez, y este hombre no tuvo escrúpulos y se iba atrás de la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, no estamos hablando aquí de problemas livianos. Estos son problemas pesados, son problemas serios. Esta es solo una iglesia de todas las que Él prácticamente levantó y fundó. Vamos a la iglesia de Galacia ahora. Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aparentemente vino alguien y, como dice la palabra del Señor, sembró cizaña. Eso es una doctrina diferente. Una doctrina diferente a lo que tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios es herejía, es abominación delante de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hermanos, esto no es nada nuevo en nuestros días. Gran parte de sectas se ha levantado, gran parte de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos profetas se han levantado. Hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es echar una mirada al libro, a ver qué nos dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Hermanos, el quitarle o agregarle a la palabra del Señor tiene consecuencias graves, graves. Ante todo, debemos de ir a la palabra de Dios. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Aquí estamos hablando de dos gigantes, hermanos, del cristianismo, Pedro y Pablo. Y Pablo le dice a Pedro unas verdades, y dice: le resistí cara a cara. Hermanos, démonos cuenta que los problemas no se limitaron a las iglesias, a los líderes también. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Quiénes? Líderes de la iglesia, el mismo Pedro, que convivió con el Señor Jesucristo. Dije a Pedro, delante de todos, hermano, la reunión fue grande, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Démonos cuenta, hermanos, el Señor Jesucristo unió los dos pueblos, judíos y gentiles. Ahora somos una iglesia. Ahora el pueblo o el mundo está dividido en dos pueblos: los que somos de Cristo y los que no son de Cristo, los salvos, los hijos de Dios, y los que son simplemente hijos de Satanás. Habla de directamente y de fuerte el apóstol a esta iglesia de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Insensatos, dice la palabra de Dios, insensatos. La palabra insensato es sinónimo de necio. La palabra del Señor dice que el que diga necio a su hermano queda expuesto al infierno de fuego. Y mire hasta dónde este hombre llegó. Yo me imagino desesperado. Él cuidaba sus iglesias, decía: ¿quién no enferma? Yo enfermo. ¿Quién no se preocupa? Yo me preocupo. Este hombre estaba pendiente. Fundó este siervo de Dios. Por eso digo, hermanos, el trigo crece con la cizaña. Problemas hay en todas las iglesias en este mundo, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque no nos han criticado aquí de inmoralidad, no nos han criticado aquí en malversación de fondos, hermanos, pero tenemos problemas, necesitamos hablar de los problemas. Cuando hay un problema entre hermanos, entre hermanas, por favor vengan a nosotros, no se tomen la justicia por sus manos, vengan a nosotros. Eso tiene consecuencias, hermanos. Se pueden crear rencores, resentimientos, hermanos, y el testimonio se va para el piso. Problemas van a haber, hermanos. Lo importante, como dije al comienzo, es cómo vamos nosotros a arreglar ese problema. Con gritos, hermanos, agarrar a la otra persona de las greñas, como dicen, o vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Vengan a nosotros, vamos a hablar como gente cristiana, servidores del Señor Jesucristo. Los hijos. Los niños a veces mienten, a veces desobedecen, a veces son rebeldes, hermanos. Pero a ellos se les habla y se puede arreglar todo. Pero los papás se van uno contra el otro. Nuevamente les digo, vengan a nosotros. Otra clase de problemas que hemos tenido, hermanos, tiene que ver con murmuración. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Y ahora vamos a ver unos ejemplos, no de esta iglesia, unos ejemplos que da el Señor del pueblo de Israel, de lo grave que es la murmuración. Tengamos mucho cuidado. La palabra del Señor dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. ¿Cuántos queremos ver la vida, hermanos, amar la vida y ver días buenos? Todos, hermanos, todos. Qué maravilla despertarse uno: gloria al Señor, estoy feliz. ¿O qué tal lo contrario? Uy, me toca ir a la iglesia, odio a esta hermana. O algunos dicen: no la odio, pero no la puedo ni ver, no la saludo. Yo me acuerdo que la pastora da un ejemplo, yo no sé si sucedió o no, pero resulta que como en los días estos del Día de Acción de Gracias, que se van a comprar, entran en esas tiendas, hay empujones, hay hasta peleas. Entraron dos hermanas, una empujó a otra sin saber que era la hermana. La otra dijo: esta mujer me empujó. Otra vez para allá y otra vez para acá. Se voltean: ay, hermana María, ay, hermana Mercedes, que Dios la bendiga. Hermanos, nosotros tenemos a un Dios que lo ve absolutamente todo, aún lo más profundo del corazón. Hermanos, necesitamos hablar con exhortación, hermanos, porque la palabra del Señor nos habla a nosotros de exhortación. Hermanos, los sugieres tienen toda autoridad para ubicar a los hermanos. Aquí nadie compró su asiento, hermanos, y se nos ha dado a nosotros situación donde dice: levántese que ahí soy yo. Llegan tarde y levantan a la otra persona. Se nos ha dado eso, hermanos. Lo siento mucho, si quiere llegar temprano y coger el asiento que quiera, venga más temprano, pero no llegue tarde a levantar a otras personas. En una oportunidad sucedió eso con unas personas que nos visitaban, no se esperaron ni a terminar el servicio, se fueron antes. Por eso les digo, hermanos, otra cosa, hermanos, procuremos despejar esa parte de atrás. Hermanos, dejen que los sugieres ordenadamente les asignen las sillas respectivas. Otras cosas, hermanos, a través del ministerio, por favor, lo que son ventas de cualquier cosa, pirámides, lo que sea, fuera de la iglesia. Si usted quiere hacer eso, nosotros no podemos estar detrás de ustedes diciéndole que no lo hagan. Yo les aconsejo: no se metan a pirámides. Pero si ustedes se meten, hermanos, se les advierte nada más. Pero aquí en la iglesia no. Y ya hemos tenido ese caso nosotros, hermanos. Agarrón entre hermanas, ¿por qué? Resulta que me vendió esto y costaba menos en tal tienda y salió en descuento en otra tienda, y ahí estuvo el problema. Hermanos, dentro de los predios de la iglesia está totalmente prohibido eso. Lo que ustedes hagan en sus casas, en otras partes, allá ustedes. Pero no aceptamos eso. Otra cosa, hermanos, no pidan prestado dinero.
por favor, no pidan prestado dinero. En el historial de la iglesia, hermano, lo que tenemos nosotros 8 años, nosotros hemos sido víctimas de eso. Una señora que conocíamos, no era de la iglesia, al comienzo del ministerio, préstame $200, hermano, es que se los prestamos, los $200 del fondo de la iglesia. Se perdió la amiga, se perdió la hermana y se perdió el dinero. Ni más, ni más. Ha sucedido eso entre hermanos también. Un hermano ha tenido que perdonar la deuda a 2 otros porque no les pagaban. Que tal día, tal hora ya estoy. Ni lo determinaron al hermano ese día y esa hora. Hermanos, no pidan prestado dinero y no presten dinero. Así evitamos problemas. Si pueden ayudar, más bien, hermanos, no. Yo tengo esa política. A mí no me gusta prestar dinero, pero si puedo ayudar, más bien ayudo. Pero nos ha sucedido, a mí también me ha sucedido. Présteme, pastor, es que es una urgencia tremenda. Hermano, yo le voy a dar una ofrendita más bien. Un tiempo después, otra historia diferente, pero grave también. Le voy a dar otra ofrendita, pero esa es la última vez que le voy a dar ofrenda a usted. Y se presenta otra vez, otra historia diferente. Yo le dije a usted que nunca más le volvía a usted a prestar dinero ni a dar dinero. Se formó ya un vicio, y resulta que ese fue un vicio que no solo era conmigo, sino con otras personas. Hermanos, todo esto es importante hablar. Nosotros queremos paz, hermanos. No queremos que las zorras, las pequeñas zorras, echen a perder las vidas. Se puede perder la salvación por murmuración, por chismes, por críticas destructivas, hermanos, por mentiras, todo esto. Y vamos a ver un ejemplo de esto, hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios, la palabra de Dios. 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Cuáles cosas malas? ¿Por qué nos trajo aquí a morirnos a este desierto? Mire, los pueblos, los melones, allá el pescado, estaban en la esclavitud, pero preferían la esclavitud. Versículo 7, y estos son ejemplos, hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ahí está lo que es el becerro de oro. Totalmente le dieron la espalda a Dios Todopoderoso, que lo sacó de la esclavitud y lo llevaba a la tierra prometida. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando habla de fornicación, no solo habla de lo que es relaciones fuera del matrimonio, habla de adulterio, habla de pasiones desordenadas, habla de impureza, habla de homosexualismo. Todas esas pasiones que están fuera del contexto bíblico están aquí ilustradas en esto, lo que aquí llama fornicación. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Dice, ni murmuréis. Miren la murmuración, hermanos. Murmuración, que es una crítica destructiva. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. Está hablando al pueblo de Dios aquí, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor de cómo debemos de actuar. Y no es fácil llevarnos bien con todo el mundo. Como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Hermanos, a veces que no, sin uno saber, y yo lo digo porque en el trabajo donde yo trabajaba, habían personas que de hecho tomaban un concepto por cualquier otra persona y ya le venían a hablar a uno, mire, esa persona tal cosa no me cae bien. ¿Pero por qué? Tratándolos a ellos ya puede ser diferente. Entonces, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas, allá adelantico, Gálatas 6. Esto es lo que nos quiere la palabra de Dios a nosotros como siervos suyos, para que nosotros pongamos esta palabra como efecto en nuestra vida. Esto es no una opción, sino una obligación de cada uno de nosotros. Entonces estamos en Gálatas 6, vamos a leer del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando nosotros estamos siempre y siempre y siempre, va a llegar una cosecha. Y lo que sembramos nosotros es poquito. Cosecha es mucho más abundante que la semilla que sembramos. Dice el versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Estamos nosotros hablando aquí de una familia, una unión. Debemos de estar unánimes. La palabra del Señor dice que poniendo los intereses de los demás por encima de los propios. Eso es el amor entre los hermanos. En esto conoceré que sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estamos una orden de Dios. Esto es el mismo Dios que dijo no robe, no mate. Está diciendo ámense. Pero es que el hermano, la hermana me cae como gordo. Hermanos, oremos y el Señor cambia eso. La palabra del Señor dice que cuando estamos bien con el Señor, aún a nuestros enemigos hace estar bien con nosotros. Entonces, hermanos, es orar por esas personas y vamos a ver la diferencia. Vamos a ir a otro mandamiento del Señor. Vamos a ir ahora a Efesios 4, del 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Nosotros tenemos un llamamiento y aquí el Señor nos exhorta a nosotros a que andemos digno de esa vocación, de ese llamamiento, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. El Señor sabe que no es fácil llevarnos bien. Alguien decía, la felicidad consiste en llevarse bien con los demás. No es todo, pero sí ayuda mucho llevarnos bien con los demás, muchísimo. Dice, soportándoos. Debemos de soportarnos unos a otros, hermanos. Todos fallamos. ¿Saben cuándo no vamos a fallar? Cuando estemos en el reino de los cielos. Allá es cuando no vamos a fallar. Aquí, mientras estemos en esta carne, hermanos, vamos a estar nosotros fallando. Lo importante es no permanecer abajo, sino levantarnos. Y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si quieren leer sobre el amor, hermanos, ahí está en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido. A veces nos toca sufrir. El amor es benigno, no es jactancioso, no se envanece, todo lo puede. Eso es lo que es el amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hay unidad? Cada uno nos podemos preguntar en este momento, ¿tenemos unidad unos con otros? ¿Tengo unidad con mis hermanos, mis hermanas? ¿Los amo a ellos? ¿No le tengo rencor, resentimiento a nadie? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una misma esperanza de nuestra vocación. El Señor nos ha traído aquí a este ministerio a estar juntos en esa misma esperanza de la vocación. Hay ministerios que son diferentes, hermanos, culturas diferentes, pero el Señor nos llamó aquí a cada uno de nosotros. Y por eso dice aquí una misma esperanza de esa vocación con que cada uno de nosotros fuimos llamados. Y esto es una orden, hermanos. Esto es una orden del Señor. Dice así: quítese de vosotros, de cada uno de nosotros, toda amargura. Estamos en Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, la gritería no lleva a nada, al contrario, enciende el fuego, enciende la ira. Y esto es una orden, como ya dije, hermanos. El Señor nos está hablando aquí. Dice el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es una opción, hermanos. La falta de perdón puede llevar al infierno. Yo no sé si ustedes han visto, hermanos, un testimonio de un pastor africano. Lo vimos el jueves con algunos hermanos que estuvieron en la casa de nosotros. Este pastor no perdonó a su esposa. Algo le hizo, no estoy seguro qué fue, creo que le pegó a él en la cara o algo así, y la otra trataba de contentarlo. No, él no quiso.
y se salió bien ofendido, como a los 2 días, todavía no lo había perdonado. Tuvo un accidente, se quedó sin frenos el carro, tuvo un accidente y murió. Él fue a la presencia de Dios y el Señor le dijo claramente: usted no entra al reino de los cielos, usted no ha perdonado a su esposa. Y luego el Señor le dio una revelación a la esposa, oraron por él y volvió a la vida, y lógicamente totalmente transformado este hombre. Hermanos, el perdón, sea esposo, esposa, a quien sea, hermanos, es una obligación de nosotros, es un mandato divino, hermanos. Si queremos ser perdonados, perdonemos. Eso nos dice la oración que el Señor nos enseñó. Y a veces vamos, se presentan inconvenientes. Necesito soportar a esta hermana, habla mucho, habla más de la cuenta, pero necesito soportarla. Hermanos, eso es de todos nosotros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Hermanos, dice la palabra del Señor: no os venguéis vosotros, sino dejad lugar para la ira de Dios. Nosotros no queremos que la ira de Dios vaya a venir sobre nosotros por hacerle agravio a los hermanos. Y esto de los problemas en las iglesias, hermanos, como ya dije, es de todas las iglesias. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla que Demas, dice, un servidor de Dios que le estaba sirviendo, dice: me ha abandonado, huyendo hacia el mundo. Lo abandonó a este siervo de Dios, viéndole hacer milagros, ungido, poderoso en palabra. Lo abandonó, prefirió algunas alertas de una vida tibia. Y yo pienso que necesitamos meditar cada uno de nosotros en esto. ¿Usted siente el redarguir del Espíritu Santo cuando comete usted algún pecado, cuando injuria al hermano, a la hermana, cuando murmura, cuando miente? ¿Siente que el Espíritu Santo lo lleva o la lleva al arrepentimiento? Si usted no está sintiendo eso, su vida espiritual está en peligro, está en cuidados intensivos, su salvación está comprometida. Usted se esfuerza para leer la Biblia, para orar, para ir a los servicios. ¿Le cuesta dificultad alabar y adorar al Señor? Hermanos, esto nos debe de nacer a nosotros, nos debe de nacer. Ir a estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso que puede haber. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra. ¿Asiste con regularidad a la iglesia? Hermanos, hay momentos donde tal vez el clima, o frío, o caliente, lo que sea, y se nota. Entonces la palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos, dice: no dejando de congregarse. Cuarto, no ayuda en nada a la iglesia. Hermanos, no hay ministerio pequeño. Gloria al Señor por las hermanas que se prestan a limpiar los baños y lo demás al final del servicio. Alguien lo tiene que hacer, hermanos. Y a veces cuando no se hace debidamente, la pastora y yo estamos al final de que todos se hayan ido mirando y limpiando los baños y algunos cuartos o lo que sea, recogiendo papeles, pero hay hermanas que verdaderamente están haciendo un trabajo excelente, y gloria al Señor, hermanos. Estamos muy agradecidos. Ese no es un ministerio pequeño, hermanos. Eso tiene valor delante de Dios. Usted está diezmando y ofrendando, y yo quiero dejar eso ahí nada más. La mayor parte de ustedes no lo hace. Yo les digo una cosa, hermanos, lo digo por testimonio propio: el Señor virtualmente abre las ventanas de los cielos sobre las personas que hacemos eso, verdaderamente. ¿No ha perdonado? Esa es una pregunta para cada uno. Y yo les digo, hermanos, mi consejo es: pongan en la presencia del Señor a esa persona. ¿Cómo se sabe si hemos perdonado? Cuando alguien nos recuerda de esa persona, o pensamos en esa persona y sentimos que algo hierve por allá dentro de nosotros. Pero cuando no sentimos nada, es que ya hemos perdonado. Vamos a ver a las recompensas, hermanos, porque algunos dirán: es que yo voy allá, pero voluntario, a mí no me pagan. Hermanos, el mejor pago que hay lo da el Señor. Y qué maravilloso pago. El Señor dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan.
Qué maravilloso, hermano. Yo pienso que cuando lleguemos allá, una de las cosas que podemos decir es: ¿por qué no trabajé yo más para el Señor? Todo esto se va a quedar aquí, hermanos. Todo esto viene por añadidura. Pero lo que nosotros hacemos tesoros allá, hermanos, no lo tocan malignos, no se dañan, no lo roban. Está allá bien seguro en las manos del Señor. Y esto, hermanos, para los que piensan que es que es voluntario allá, yo mejor no voy, tengo que limpiar, tengo que hacer, yo no voy. Hermanos, este es un trabajo supremamente serio. La palabra del Señor dice que hacedlo todo como para el Señor. Es como si el Señor les hubiera dicho: necesito que ustedes vengan aquí, que hagan tal cosa. La palabra del Señor dice: sujetaos a vuestros pastores, dice el libro de Hebreos, sujetaos a vuestros pastores. Pero, hermanos, nosotros deseamos y le oramos al Señor por el alma de cada uno de ustedes, que toda tibieza, todo desánimo sea removido y que todos nos vayamos con el Señor. Dice la palabra del Señor, y estoy en Colosenses 3:24, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes saben, esa recompensa eterna, hermanos, nos va a afectar toda la eternidad. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15:58: nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Dice, nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, hermanos. 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Hermanos, esto es una palabra poderosa. Somos dignos de que el Señor nos haya llamado a nosotros individualmente por nombre propio. Lo quiero a usted para ser salvo, para ser justificado. Lo quiero aquí en tal sitio para que haga tal cosa. Dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es un llamamiento supremamente grande, hermanos, en medio de una generación. Y sabéis que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunos pueden decir: yo amo a Dios, esto me sucedió, es para bien. Sí, pero leamos el contexto. Miren el resto del versículo. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito. Estamos cumpliendo el propósito de Dios para poder decir: amo a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que me ama, ¿qué? Guardad mis mandamientos. En eso sabe el Señor si nosotros lo amamos. No nos vemos: Señor, yo te amo, y anda de borrachera en borrachera. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es vivir en santidad, listos, porque el Señor viene de un momento a otro. Y yo les digo, hablando de esto, el Señor lo dijo claramente. Dijo: dos estarán en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Está hablando del 50%. Yo no sé si es el 50% de la Iglesia Universal, de todas las iglesias. En algunos puede ser el 80, el 90, en otros el 10, no sé. Pero el Señor puso ese ejemplo. Y yo les hago una pregunta: si la mitad de los que estamos aquí nos vamos con el Señor, ¿usted piensa que a qué mitad usted serviría? ¿A los que se quedan o a los que se van? ¿A los que nos vamos con el Señor? Es una pregunta para recapacitar, hermanos. No hay, hermanos, decisión más grande que es obedecer a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Eso es eterno, hermanos. Eso tiene trascendencia eterna. Es por los siglos de los siglos, hermanos. Al Señor no se le escapa nada. Aún las lágrimas, cuando estamos adorando al Señor, Él las recoge y nos va a mostrar un recipiente que llama Él la redoma, allí en el reino de los cielos. Tesoros, coronas, hermanos, mantos blancos y resplandecientes. ¿O vamos a dejar nosotros que la ira, la murmuración, la queja, la mentira nos lleve a perder a nosotros una salvación tan grande? La palabra del Señor dice: no descuidemos una salvación tan grande. Eso dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin, pero en santidad, será salvo. Eso dice la palabra.